gloria. Tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria. Tú eres Dios. Levántense en las naciones, den gloria y honra al Rey. Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al Rey y esperen en Él. Clamen al Rey y conozcan a Él, que es amor, justicia y verdad. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo en el que vamos, como aquella mujer en Betania, a sentarnos a los pies del Señor a escuchar su palabra. Te pido que me acompañes, pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre del cielo, en este momento, Dios, presentamos nuestras vidas, presentamos nuestro corazón, Señor. El primero, yo mismo me presento delante de ti y te pido, mi buen Dios, que seas tú, Señor, quien ministre a tu iglesia, quien ministre a tu pueblo, Señor. Hoy hemos separado este día para ti, Señor, el día del Señor. Hemos separado este tiempo exclusivamente para ti, Señor. Y yo te pido en este momento que toda distracción desaparezca en el nombre de Jesús. Amado hermano, allí donde tú estás, apártate de cualquier cosa que te distraiga. A veces es difícil mantener la atención cuando estamos en casa, porque hay muchas cosas que nos distraen, Señor, pero yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea entrando en cada casa, en cada familia, que seas allí moviéndote, Señor, en el cuarto, en la sala, en la terraza, en el patio, donde quiera estén mis hermanos en este momento recibiendo la palabra, Dios. Yo te pido, Dios, que permitas que haya un ambiente de intimidad contigo, Señor. Que permitas que haya un ambiente donde la semilla de la palabra pueda ser sembrada y esa semilla empiece a producir abundante fruto, Señor. Padre, yo te pido que toques cada vida. Señor, yo sé que no es lo que yo haga, no es lo que yo diga, es lo que tú hagas, Señor. Por eso me presento delante de ti como un simple canal a través del cual tú envías la palabra, Señor. Simplemente someto mi boca a ti, Señor. La pongo en tus manos para que seas tú quien hable al pueblo, para que seas tú, Señor, quien ministre, porque de mí no hay nada que pueda producir cambios en las vidas, pero tú sí, Señor. Te pido que tu palabra salga, Señor, como espada de doble filo, tocando los corazones, Señor. Padre, redarguyendo, llevándonos cada día a una imagen como la tuya, Señor. Cada día a parecernos más a ti. Gracias, amado Señor. Bendice la palabra entregada en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje del día de hoy lo titulé De destruir a edificar. De destruir a edificar. Cuando uno dice de a, está hablando de transportar o de pasar de un lugar a otro. Por eso le titulé De destruir a edificar. ¿Sabe? Aunque hoy en día la persecución contra la iglesia ha cambiado, debo decir, ha cambiado, no ha cesado. Sigue existiendo persecución, pero de diferentes maneras. Ciertamente, la que nos tocó vivir a nosotros es mucho menor a la que vivieron los primeros cristianos,
es mucho menor a la que vivieron los misioneros que entraron por primera vez a Colombia. La persecución que nos ha tocado a nosotros es mucho menor que la que incluso viven actualmente muchos creyentes, pastores y misioneros en diferentes países del mundo, donde predicar el evangelio es un delito. Países musulmanes, países comunistas, con regímenes totalitarios, donde predicar el evangelio puede costar la vida. A nosotros nos ha tocado una persecución mucho más pequeña, pero de una u otra forma hemos vivido como iglesia y vivimos ciertas formas de persecución. Como he caminado varios años en el evangelio, he podido experimentar diferentes de esas formas. En décadas pasadas, hablando más de 20, 30 años atrás, la persecución se presentaba en forma de burla. Mire, los creyentes éramos siempre objeto de burlas. Siempre éramos como el hazmerreír, la gente se burlaba, la gente se reía. Otra cosa que sufríamos era exclusión social. Ahí vienen los aleluya, ahí vienen los evangélicos y había cierta manera como de mofarse, y esa era más o menos la persecución que se vivía cuando yo era un niño. Sin embargo, hoy, si bien esa persecución ya no se vive así, ya muy pocos se van a burlar de uno, muy pocos te van a excluir, pero seguimos recibiendo diferentes maneras de persecución. Otra cosa que se presenta hoy en día es que seguimos recibiendo ataques externos. Verdaderamente seguimos recibiendo persecución de parte del mundo. Yo me acuerdo que cuando éramos niños, la gente que se burlaba, la gente que perseguía, eran solamente los del mundo. Pero hoy día, también recibimos ataques fuertes, ataques virales de enemigos internos. Increíble. No solía pasar en los 80s, no solía pasar en los 90s, pero hoy día yo creo y me atrevería a pensar que los ataques más fuertes y más enconados son precisamente los ataques internos. Pero venga de donde venga la persecución, venga de donde venga el ataque, a pesar de todo, Dios le sigue dando la victoria a su iglesia por encima de cualquier tipo de persecución. Y quiero que me acompañe a mirar una historia en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en los versículos del 1 al 9. Y sí, es una historia. El libro de los Hechos prácticamente es un libro histórico, de manera que la didáctica Dios nos las da allí a través de la historia. Aprendemos de lo que vivieron los personajes involucrados en la historia, aprendemos de las decisiones buenas que ellos tomaron y también de las decisiones malas. Entonces vamos al libro de los Hechos en el capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces vemos que el joven Saulo invertía todo su esfuerzo, todo su tiempo, todo su poder y usaba todas las conexiones que tenía a su alcance. ¿Para qué? ¿Qué hacía Saulo? ¿A qué se dedicaba este joven? Se dedicaba a perseguir, encarcelar y, si le era posible, matar cristianos. En eso se esforzaba apasionada y diligentemente. Su misión, su labor, su sueño era frenar y destruir la obra de Cristo. Pero hay algo que llama la atención en la persecución de Saulo contra la iglesia. Saulo honestamente creía que cuando él perseguía a los que él llamaba del camino, a la iglesia de Cristo, él creía que le estaba sirviendo a Dios. Él creía que le estaba haciendo un favor a Dios cuando él consentía en la muerte de Esteban, cuando arrastraba a la gente, como dice la palabra, que los tomaba y los arrastraba y los echaba en la cárcel. Cada cristiano que él ponía en la cárcel, o que apedreaban o que mataban, él pensaba, él decía: aquí estoy, Señor, sirviéndote, estoy dando para ti, estoy trabajando para tu obra. Honestamente él creía servir a Dios persiguiendo a su iglesia, pero estaba honestamente equivocado. ¿Qué movía a Saulo a ejercer esa enconada y tenaz persecución contra la iglesia? Bueno, su oposición era movida por un profundo celo por sus tradiciones. ¿Cuál era la doctrina que Saulo defendía? Su doctrina era la que él había aprendido de sus padres, la que él había aprendido de Gamaliel. Saulo hacía lo que hacía. Saulo mataba a cristianos, Saulo perseguía a cristianos, Saulo encarcelaba a cristianos porque era celoso de su doctrina. Dice Gálatas, en el capítulo 1, versículo 14, dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso era lo que impulsaba a Saulo a perseguir, así fuera con espada, a los creyentes. Él estaba defendiendo su doctrina, sus tradiciones, lo que le habían enseñado. Y sabe, hoy también vemos a muchos creyentes, muchos cristianos, honestamente, que se han convertido en implacables detractores de la iglesia de Cristo. Y yo creo que son muchos de ellos, no todos, pero siento o sé que algunos de ellos son cristianos bien intencionados que piensan que haciendo eso están prestando un servicio al Señor. Al igual que Saulo, son movidos por el celo y por la defensa de la doctrina y atacan ferozmente, atacan a pastores, atacan a líderes, atacan a salmistas, atacan iglesias, atacan aún a concilios enteros en su celo. Como le digo, creo que algunos con buena intención, otros tal vez no. Pero en esto el ejemplo de Pablo nos muestra que muchas veces las buenas intenciones no son suficientes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Sabe qué, mi amado hermano? Hace falta el amor. Ese celo por la doctrina, si no va acompañado de amor, en vez de ser luz,
se convierte en tinieblas, en vez de edificar, destruye. Mire lo que dice primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y veo a veces con tristeza cómo muchos que se llaman a sí mismos defensores del evangelio, defensores de la doctrina, están atacando despiadadamente, con furia, con burlas, con mofa y con sarcasmo cruel a la iglesia de Cristo. Parece increíble, pero si un pastor cae, se alegran. Hacen publicaciones supuestamente desenmascarando herejías. Y vemos que otros cristianos comparten esas publicaciones, aumentando así el daño producido. Y lo hacen por ese celo, al igual que lo hacía Saulo cuando consentía en la muerte de Esteban, celoso por sus tradiciones. ¿Sabe? Es lamentable ver lo que estas personas hacen día a día. Ahora el que está de moda es el caso del pastor Maldonado. Pero no es el único. Así como a él, hacen con muchos. Y no es mi interés defenderlo, ni más faltaba. No lo conozco, nunca lo he visto personalmente, jamás ni siquiera he pasado por el frente de su iglesia, no lo he escuchado, no he escuchado ni siquiera una sola prédica de él. No puedo ni defenderlo ni atacarlo, porque no puedo ni defender ni atacar lo que no conozco. Pero sí veo lo que la gente escribe. Oiga, cantidades de videos con respecto a lo que le pasó al pastor Maldonado. Veo que es triste. Y ¿sabe qué me parece triste? Ver que muchos de esos que están haciendo esas cosas, que piensan, al igual que lo hacía Saulo, piensan que están sirviéndole al Señor con eso. No se detienen ni siquiera ante el dolor que debe estar padeciendo este hombre y esta mujer. ¿Sabe? Eso del divorcio no se lo deseo a nadie. Es una tragedia. Es una situación supremamente dolorosa. ¿Sabe? Lo único que a mí me produce o me produjo cuando me enteré de la noticia fue un profundo dolor y una profunda compasión, aunque yo no lo conozco, aunque nunca he oído una prédica de él. Pero sé lo que ese hombre tiene que estar sufriendo, lo que esa mujer tiene que estar sufriendo. Están atravesando por un momento de profundo dolor. Es el momento más, quizá, de mayor vulnerabilidad de esta persona. Pero hay unos cristianos, defensores de la doctrina, regodeándose con eso, aprovechando el cuarto de hora. Y cuando yo oigo lo que dicen en esos videos y en esos comentarios, yo me pregunto, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en ese comentario? ¿Dónde está el amor en ese video? ¿Dónde está el amor en eso que está diciendo esta persona? ¿Dónde está el amor al hermano del que nos habla Juan? Bueno, más bien es amor a la doctrina, ¿no? Y saben, mis amados hermanos, esa actitud, en lugar de edificar, destruye. El título del mensaje de hoy es: de destruir a edificar. Y esa conducta, en lugar de edificar, destruye. Cada vez que nosotros publicamos o compartimos cosas malas de alguno de nuestros hermanos en Cristo, de cualquiera de nuestros hermanos de Cristo, estamos perjudicando toda la obra de Cristo. Estamos perjudicando
toda la iglesia de Cristo. Mejor dicho, nos estamos autoinfringiendo daño. Cuando yo daño a mi hermano en Cristo, a mi hermano creyente que comparte mi misma fe, me estoy dañando a mí mismo. Mis amados hermanos, y ahora que estamos en el mundo digital, en el mundo de las redes, en el mundo de lo que yo hago aquí en Santa Marta, puede llegar a cualquier rincón del planeta. Tenemos que ser más conscientes que lo que perjudica a un hermano, a un creyente, a un pastor, así esté al otro lado del planeta, nos perjudica y nos afecta a todos. Tenemos que tener conciencia de cuerpo. El apóstol Pablo nos los enseñó con vehemencia. Nosotros no somos islas, somos cuerpo. Pero la buena noticia, mis queridos hermanos, es que por más que quieran, por más que intenten, por más que hagan, no se puede destruir la obra de Cristo, no se puede detener la obra de Cristo, no hay nada. No hay enemigo ni externo ni interno que pueda detener la obra de Jesús. Lo bonito de esta historia que leímos en Hechos 9 es que vemos cómo un destructor, alguien que destruía, se convierte en un edificador. Vemos en el versículo 3, dice que este joven Saulo, yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Saulo estaba sumido en las tinieblas de la religiosidad. Saulo estaba sumido en las tinieblas del resentimiento. Saulo estaba sumido en las tinieblas del orgullo espiritual. Saulo estaba sumido en las tinieblas del desamor, pero en el camino se encuentra con Jesús y todas esas tinieblas se vieron expuestas a un resplandor de luz del cielo, dice el versículo 3 del capítulo 9. Y esas tinieblas que había en Saulo tuvieron que desaparecer. Mi amado hermano, la luz vence las tinieblas, la luz nos lleva de destruir a edificar. Y dice el versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre que estaba lleno de resentimientos y de cosas, que respiraba muerte, respiraba venganza, respiraba odio contra esos cristianos. En un momento se ve rodeado de luz. Y esa luz echa fuera las tinieblas. Tenemos que dejar que la luz de Jesús ilumine todo nuestro ser. Y luego en el versículo 4 dice que oyó la voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y a mí me llama la atención que el Señor no le dijo: oye, Saulo, ¿por qué mataste a Esteban? Oye, Saulo, ¿por qué andas arrastrando a la gente y escarcelándola y encarcelándola? No. Él les dijo: ¿por qué me persigues? Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Le deja claro que lo que él estaba haciendo contra Esteban, contra Pedro, contra Juan, contra los apóstoles, contra los del camino, no lo estaba haciendo contra una persona o contra un grupo de personas, lo estaba haciendo contra el mismo Señor a quien él creía servir. El Señor lo estaba tomando para sí, lo estaba tomando personal para él. Y es que, mi amado hermano, el que se mete con la iglesia se mete con su novio. El que se mete con la iglesia, quien ataca a la iglesia, está atacando a Cristo. Jesús se lo toma personal cuando a nosotros o a ti como iglesia te persiguen. El Señor se lo toma personal y le pidió cuentas a Saulo y le preguntó y le dijo: ¿tú por qué me persigues? El Señor asume esas agresiones como propias. Y acuérdate que la iglesia no es un edificio. La iglesia eres tú.
Amados hermanos, la iglesia, y eso es la buena noticia, la iglesia es el único cuerpo que entre más se le persigue, más crece. Todos los que en la historia, desde que la iglesia nació, primero los romanos y todos los que en la historia han querido acabar, destruir la iglesia con diferentes ideologías, con diferentes religiones, todos los que se han propuesto perseguir la iglesia, lo único que han hecho es llevarla a un nivel de crecimiento mucho mayor. La iglesia es el único cuerpo que entre más se le llene, más se fortalece. Me hizo recordar la película de Hulk. Entre más duro le daban y le disparaban con armas cada vez más grandes, él se ponía más grande y más fuerte. Y entonces si le daban con un cañón se crecía más, y si le tiraban un misil se creía más, y si lo bombardeaban con aviones de guerra se crecía más. Así es la iglesia. Entre más duro le das, más crece. Por eso es que la iglesia sigue adelante a pesar de todo ataque, a pesar de toda adversidad. Y no solo sigue adelante, sino que crece. Yo creo que mucha gente, cuando empezó la pandemia, estaría pensando y estaría diciendo: ahora sí es verdad que esas iglesias y esto y lo otro. Bueno, de hecho alcancé a ver comentarios así. Y resulta que a través del paso de este tiempo, la iglesia lo único que hace es, como siempre en la historia, lo que ha hecho es crecer y fortalecerse. En el versículo 5 dice que Pablo respondió cuando el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo responde. En el versículo 5 dice, él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahora le dice Señor. Si usted mira en el idioma original, es curios, refiriéndose no al señor de la esquina o al señor de la tienda, no, refiriéndose al gran Señor, a aquel que ejerce dominio, a aquel que ejerce señorío y autoridad. Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Reflejando que Pablo realmente no le conocía, creía que le servía, mas no le conocía. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le reafirma: lo que estás haciendo no lo estás haciendo contra ellos, no lo estás haciendo contra un grupo de fanáticos, no lo estás haciendo contra un grupo de locos, estás persiguiendo a Jesús. Y luego le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquel hombre que destruía creyendo servir a Dios, ahora estaba entrando en un diálogo personal con su Señor, con nuestro Señor. Y sabes qué, mi amado hermano, para nosotros pasar de destruir a edificar, que así se llama el mensaje, de destruir a edificar, es necesario ese encuentro con Jesús. No hay otra forma de cambiar una vida. No hay otra forma de pasar de un lado al otro. Solamente Jesús cambia vidas. El que se encuentra con Cristo, como fue el caso de Saulo, necesariamente tiene que cambiar. Nuestra vida no queda igual después de un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y después de ese encuentro es necesario mantener esa cercanía con Jesús. Es necesario buscar ese diálogo con Jesús, ese diálogo diario con Jesús. Aprovecho en esto, hago un pequeño paréntesis para invitarles, mis amados hermanos. Estamos teniendo un devocional de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Es necesario buscar ese diálogo con Jesús todos los días. El domingo estamos aquí, pero de lunes a viernes es una manera de ayudarle a usted como iglesia a que
cada día, cada mañana, su primer pensamiento se dirija a Jesús. Seguimos con ese versículo 5, esa afirmación que hace. Él empieza diciendo en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero luego hace otra afirmación. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa expresión no se encuentra en todos los manuscritos, pero sí está en algunos de los manuscritos antiguos, de los más antiguos. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y nos deja ver que cada golpe, cada agresión, cada ataque que se lanza contra la iglesia no destruye a la iglesia, no le hace daño a la iglesia, no, a la iglesia la fortalece, pero significa daño propio, como un caballo que neciamente da coces contra un aguijón. Lo único que hace es dañarse a sí mismo. El que ataca y persigue a la iglesia, lo único que consigue es daño propio. Fortalece a la iglesia, pero se destruye a sí mismo. El que va a salir herido es el que pretende destruir. ¿Sabe? Mis hermanos, yo he visto, en tantos años con el Señor he tenido la oportunidad de ver muchas cosas. Y he visto a muchos practicar esto, de dar golpes contra la iglesia. Golpes de opinión, golpes de diferente tipo, de difamación, de cuestionamiento, de una cantidad de cosas. Y lo he visto hacerlo tanto a creyentes como no creyentes. Y nunca, hasta el día de hoy, nunca he visto que eso tenga un buen fruto. Nunca he visto que las personas que practican eso tengan un buen final. No. He visto personas que empiezan haciéndolo, pero al igual que Pablo, llega un momento en que son redarguidos. Yo he visto personas que empiezan a hablar contra la iglesia, empiezan esto, empiezan aquello y empiezan no sé, a denigrar o a generar esos golpes de opinión, pero de pronto se detienen, como le pasó a Saulo. Saulo consentía en la muerte de Esteban, perseguía por aquí, perseguía por allá. Lo último que hizo fue que llegó a donde los sumos sacerdotes y les pidió cartas para los que encontrara de estos del camino. Cuando hablaba del camino, se refería a la iglesia de Jesús y se refería a la manera de vivir, a la conducta que ellos tenían. Y lo último que él hizo fue pedir cartas, pedir autorización para que donde quiera que él encontrara un cristiano, poder meterlo en la cárcel. Eso fue lo último que hizo. Pero llegó un momento en que tiene un encuentro con Jesús, en que se iluminó su mente, un resplandor de luz le rodeó. Y ese que destruía y destruía y destruía, cambia y empieza a edificar. Y eso también he visto muchas personas que en un momento dado estuvieron hablando contra la iglesia, denigrando contra la iglesia, despotricando contra, y cuando le digo contra la iglesia, puede ser contra un pastor, contra un líder, contra un salmista, contra una congregación entera, contra muchos o contra pocos. Lo resumimos o lo metemos en una sola palabra que se llama iglesia. Cuando atacas a uno de los miembros, atacas a todo el cuerpo. Y he visto que de pronto se detienen, que de pronto se autoexaminan, se autoevalúan y dicen, pero ¿qué estoy haciendo? Yo creía que servía a Dios con esto. Y su conducta empieza a cambiar. Empieza a cambiar, empieza a cambiar. Y pasaron de ser destructores a ser edificadores. Pablo pasó de ser un azote que golpeaba las espaldas de los creyentes para convertirse en un gran apóstol.
para convertirse en alguien de quien después el mismo Señor dice: este me es un instrumento escogido y uno de los más grandes misioneros. Ahí mismo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, usted ve que la historia sigue cuando Dios le dice a Ananías: mira, Ananías, levántate y busca a este Saulo. Y Ananías al principio se espantó. Y mire lo que dice en Hechos 9, del 13 al 16. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo es un ejemplo de los que pasaron de destruir a edificar. Mis amados hermanos, que nuestra vida también sea así. Que si en un momento dado, creyendo que le servíamos a Dios, lo que en realidad fuimos fue instrumento de persecución, hombre, que nos pase lo mismo que a Pablo, que pasemos de destruir a edificar. Abstengámonos de hablar o de hacer cualquier cosa que dañe a la iglesia de Cristo. Y como le digo, somos cuerpo, a la iglesia de Cristo en plural o singular. Mire, ese trabajo de perseguir a la iglesia, ya hay alguien que lo hace. Dejémoselo a quien lo hace. Ese trabajo lo tiene el diablo y sus hijos. Dejemos que ellos hagan eso. Finalmente, todos esos ataques lo único que van a hacer es impulsar a la iglesia, ensanchar la iglesia, fortalecer la iglesia. No espero que la iglesia deje de ser atacada. No, eso es bíblico. Es normal y natural que la iglesia sea atacada, pero dejémosle ese trabajo a quien lo tiene que hacer. Para eso está Satanás. Para eso están sus hijos. Deje que el mundo sea quien nos ataque. Pasemos nosotros de destruir a edificar. Y también aprovecho para decirle a los hermanos: si por razón de tu fe has sido perseguido, si por agradar a Dios, si por querer decir la verdad, si por guardar los principios bíblicos te ha tocado padecer persecución, no te entristezcas. Entiende que eres parte de la iglesia de Jesucristo, el único cuerpo que entre más se le persigue, más crece. El único cuerpo que entre más se le hiere, más se fortalece. Así que si has sido o estás siendo víctima de una injusta persecución, alégrate, porque solo lograrán fortalecerte más. Solo lograrán ensancharte más. Antes que entristecerte, alégrate y usa eso como una escalera que te ayude a subir a un nivel más alto. Vamos a orar, vamos a presentarle este tiempo al Señor. Amado Dios, gracias Dios porque tu palabra nos enseña. Y yo te pido, mi amado Señor, que podamos pasar de destruir a edificar. Señor, uno de tus grandes apóstoles, uno de los más grandes misioneros, uno de los más elocuentes predicadores, gran siervo tuyo, en una parte de su vida fue un perseguidor. En una parte de su vida estuvo tratando de destruir tu obra, Señor. Y a pesar de eso, tú lo hiciste instrumento escogido. Pablo fue un hombre que pasó de destruir a edificar, Señor. Y yo te pido también que si nosotros en algún momento, Dios,
así como Pablo, bien intencionados, de manera inocente, creyendo que te servíamos, estábamos destruyendo sin saber. Hoy te pido, Señor, que nos permitas pasar de destruir a edificar. Que pongas en nosotros esa conciencia de cuerpo que tú quisiste sembrar en nuestros corazones, entender que aunque somos diferentes, que aunque hablamos diferentes, que aunque tenemos formas diferentes, somos un cuerpo en Cristo. Y entender que el daño a un miembro del cuerpo perjudica a todo el cuerpo, Señor. Ayúdanos, Dios, a pasar de destruir a edificar. Ayúdanos, Señor, así como Pablo pudo pasar de un lado al otro, nosotros también podamos pasar de un lado al otro si hemos fallado. Y también, Padre, presento delante de ti a los que han sido objeto de este tipo de persecuciones, de persecución de afuera o de persecución de adentro. Yo los traigo delante de ti, Señor. Hermanos que han resultado heridos, quizás que han sido discriminados por sus propios hermanos en la fe, Señor. Yo te pido que les abraces. Yo te pido que sanes sus corazones. Que quites de ellos todo resentimiento, todo rencor y pueda ser eso cambiado por ese poder transformador del perdón, Señor. Y que mis hermanos, Dios, puedan ser transformados, Jesús. Y si han sido víctimas, puedan entender que cada ataque lo único que hace es crecerlo más, fortalecerlo más, ensancharlo más. Gracias, amado Dios. Presento cada uno de mis hermanos, los que están aquí conectados con nosotros, los que van a ver el culto luego en diferido, Señor. Cualquiera, Dios, que oiga esta palabra, te pido, amado Señor, que produzca en su vida una transformación. Gracias, amado Dios. Padre, yo presento tu iglesia, Señor, tu amada iglesia, agredida, atacada desde dentro y desde fuera, Señor. Pero te pido, Dios, síguela levantando, síguela fortaleciendo, síguela ensanchando, síguela llevando a niveles cada vez más altos, Señor. Como le dijiste a Ananías, este me es instrumento para llevar mi nombre ante los gentiles y ante reyes. Así te pido, Dios, que tu iglesia pueda llegar ante los gentiles y ante reyes y predicar tu nombre, predicar tu evangelio, predicar tu palabra. Gracias, Señor, yo bendigo tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano, vamos a, en este momento, hacer esa oración de fe y no olvides conectarte luego con las actividades de los niños. Dios les bendiga. Qué preciosa es la palabra del Señor que siempre nos instruye, nos da nuevas fuerzas, nos ayuda a seguir adelante. Si estás viendo este culto por primera vez y crees que es tiempo de dar un paso más en tu relación con Dios, yo te animo a que hagas una oración de fe conmigo. No es casualidad que estés viendo este culto en este día. Te animo a que repitas después de mí de una manera audible esta oración. Señor Jesucristo, entiendo que los pecados que he cometido me han alejado de ti. Hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de todo corazón. Hoy recibo esa obra redentora, salvadora en mi vida.
y te abro las puertas para que tú reines desde ahora y para siempre en mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a vivir conforme a tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Te damos la bienvenida como tu familia en Cristo. Te recibimos, te acogemos. Te pedimos, porque queremos estar en contacto contigo, que nos escribas a este número de WhatsApp o a este link que aparece en pantalla y que aparece también en el chat de este tiempo. Amados, qué precioso culto al Señor hemos tenido en el día de hoy. Vamos entonces a entregarle también esta semana que entra. Oremos. Padre amado, te presentamos, Señor, esta preciosa semana. Te pedimos, Dios, que a cada una de las personas, de los hermanos que nos están viendo, los guíes y les des la sabiduría, le proveas de todo lo que necesiten para alcanzar una semana en victoria. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada y recibimos ahora tu bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados. Recuerden que los llevamos en nuestros corazones y en nuestras oraciones.